Poder estar en su casa del Señor, ya que el ambiente tan hermoso, gloria a Dios, y de verdad que esto está bueno para una vigilia, ¿verdad? Bueno, no todos dijeron amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues póngase en pie. Gloria a Dios, y vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Alabado Dios. Vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Gloria a Dios. El libro de San Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Gloria a Dios. ¿Listos? Aleluya. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amado Dios que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, en este momento. Muchas gracias por este remanente. Muchas gracias, Señor. Bendito Dios, gracias. Oh, bendito tu nombre. No hay nada como pagarte, Dios mío. Oh, poderoso Señor, sin ti nuestra vida no tiene sentido. Gracias, Señor. Tu presencia es vital. Muchas gracias, Rey soberano. Alabado tu nombre, nos hemos gozado y queremos seguirnos gozando en tu palabra, en tu presencia. Bendito Salvador, toda la gloria y la honra es para ti, mi buen Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a Cristo. Vaya sentándose, gloria al Señor. Pero no deje que se apague esa presencia. Gloria a Dios. Yo sentía que algo estaba pasando hace un momento. Gloria al Señor, pero hay que entender que ese gozo tiene que ser permanente. Aleluya. Alabado Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje bajo el tema: ¿qué ofrenda traemos a Dios? Aleluya. Todos juntos: ¿qué ofrenda traemos a Dios hoy? Aleluya. Vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos leído. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Nicodemo era un hombre, se le llamaba en aquellos tiempos en Israel o en Jerusalén, un hombre de alto dignatario, o en otras palabras, admirado por mucha gente, porque dice la palabra del Señor que Nicodemo era uno de los fariseos. Y por supuesto era admirado por todos los judíos. Los fariseos en aquellos tiempos se conocían, amados hermanos, porque eran clasificados por grupos. Donde estaban los escribas y los fariseos. Los escribas, dice la palabra del Señor, que era un grupo preparado, donde ellos habían recopilado la palabra del Señor donde antes la palabra del Señor se encontraba imprimida nada más en pergamino, en cuero de piel, para que me entienda. Pero ellos, dice la palabra del Señor, que los escribas tuvieron el privilegio de poder unir la palabra del Señor, de manera que hoy tenemos esta palabra bien ordenadita en este sagrado libro. Por lo tanto, dice que a ellos les llevó trabajo para unir esa palabra. Y por supuesto que los escribas, dice que eran hombres, eran doctores en la ley, eran hombres preparados. Pero los fariseos, dice la palabra del Señor,
que dice que allí estaba este hombre llamado Nicodemo. Y por supuesto que Nicodemo era un hombre también preparado. La diferencia en la vida de Nicodemo, dice la palabra del Señor, que era un líder, era un hombre reconocido por la sociedad, pero más sin embargo había una gran diferencia, que era un líder de grupos religiosos, donde dice la palabra del Señor que parte de ellos, de los fariseos, se rebelaron en algún momento al trabajo y a la vida que llevaba nuestro Señor Jesucristo. Y aunque parte de ellos colaboraron y trabajaron y hablaron de acuerdo a la palabra del Señor, pero allí estaba Nicodemo. Y por supuesto dice la palabra del Señor que llega el momento de ver la palabra del Señor y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que le preguntó: ¿cómo puede un hombre, aún ya siendo viejo, volver a nacer o volver a adentrar al vientre de la madre? Note bien esto, que era un hombre preparado, pero más sin embargo él había entendido esta palabra de otra manera, porque la palabra del Señor, amados hermanos, sin el conocimiento, sin la sabiduría del autor y consumador, muchas veces no se puede entender esta palabra. A pesar de que él era un hombre preparado, pero más sin embargo él entiende de una manera muy diferente. Siempre, a veces nosotros como iglesia no todos estamos en la misma dimensión, aunque el propósito de Dios no es de que unos estemos por un lado y otros estemos en otro grupo, sino que todos estemos concentrados en un solo pensamiento a través de la palabra del Señor. Por eso este hombre le hace la pregunta a Jesús. Algo que a mí me impacta es que él, amados hermanos, sabe a quién preguntarle. Él no duda de que Jesús tenía la verdadera respuesta para que él pudiera entender, amados hermanos, para que él pudiera salir de esa duda que él tenía. Amados hermanos, por lo tanto, Dios nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, siempre ha estado interesado de algo en la vida de la iglesia. Desde el principio de la creación y la fundación del mundo, Dios está interesado, amados hermanos, de una iglesia que entienda que es importante tener un encuentro con el Señor. No el encuentro que se ha inventado el mundo secular y entre comillas iglesia, sino que un encuentro verdadero, genuino, de todo corazón y transparente, de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Lo declaró de una manera tan fácil nuestro Señor Jesucristo, para que este hombre entendiera en aquel tiempo y hoy en día nosotros entendamos, amados hermanos, que Dios está interesado de alguien que está dispuesto a nacer. Quizá físicamente nosotros ya no podemos, pero se da cuenta usted que alguien que está recién nacido, cualquiera que se quiere acercar a un niño, a un bebé, y algo impactante, aquel olor que tiene, que de verdad que dan ganas de acercarse, de agarrarlo, de apretarlo. Pero más sin embargo, amados hermanos, porque está recién nacido. Ahora cuando nosotros entendemos, amados hermanos, en los brazos del Señor, nosotros tenemos que entender que es importante nacer de nuevo. Amados hermanos, para que nosotros nazcamos de nuevo, nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, que hay cosas que nosotros tenemos que menguar, que hay cosas que nosotros tienen que desaparecer de nuestra vida, para que nosotros podamos, amados hermanos, entender que el agua y el Espíritu, el agua es la palabra, amados hermanos, la que nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo le habló claro a este hombre que él quería que naciera del agua y del Espíritu. De lo contrario, no podía entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que, amados hermanos, aceptar
aceptar esta palabra y reconocer que nosotros tenemos que, si hay cambios que hacer, de seguro los hay, porque todavía no tenemos alas para que volemos. Todavía estamos en esta tierra y cada día nos contaminamos de cuantas cosas. Amados hermanos, y por esa razón es que nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer un cambio total y genuino. Por eso, amados hermanos, dice la palabra del Señor ahí más adelantito, ahí mismo, en el libro de San Juan capítulo 12 y el versículo 24. Ahí el Señor habla por medio de una parábola, amados hermanos, y Él pone de ejemplo. Y Él dice, de cierto digo que si el grano de trigo cae en la tierra y si no muere, ¿qué le sucede? Queda solo. Amados hermanos, si no muere, pues queda solo. Amados hermanos, siempre, este pasaje a mí siempre me lleva a la memoria. ¿Sabe por qué razón, amados hermanos? Porque nosotros tenemos que reconocer que antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, amados hermanos, nosotros veníamos cargados de cuantas cosas, de malas costumbres, de un mal vocabulario, de un mal procedimiento. Y por supuesto dice la palabra que por naturaleza veníamos del pecado. Amados hermanos, y por lo tanto, dice la palabra del Señor, pone el ejemplo, amados hermanos, para que dice él que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, pues no hay resultado, ni mucho menos puede dar fruto. Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que entender que a veces nosotros culpamos el tiempo y tenemos la esperanza en el tiempo. Amados hermanos, si el tiempo viene y es tan breve, y más sin embargo no se ve el cambio, no se ve el resultado. ¿Por qué razón? Porque nosotros todavía, amados hermanos, no hemos muerto. Amados hermanos, todavía nosotros estamos todavía en la atmósfera de este mundo, y por lo tanto no se puede, amados hermanos, tener un cambio en nuestra vida si nosotros no reconocemos que tenemos que morir al pecado. Por eso dice la palabra del Señor que si no muere ese grano, se quedará solo. Y qué lamentable, amados hermanos, que nosotros como iglesia, ni siquiera nosotros quedaremos solos. Amados hermanos, porque es lamentablemente cuando la gente o el impío o el conocedor de la palabra del Señor muere en desobediencia y en pecado, amados hermanos, se va a lo profundo y ahí olvídese, ya no hay remedio, ya no hay solución. Bendito es el nombre del Señor. Pero si usted y yo reconocemos, amados hermanos, que tenemos que hacer un arreglo delante del Señor, entonces el Señor Jesucristo, amados hermanos, Él nos limpiará de toda contaminación de este mundo. Por eso dice, pero si muere, llevará ¿qué? Mucho fruto. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que analizar a dónde está nuestra vida delante del Señor, en qué posición nosotros estamos delante del Señor. No se le olvide el tema, porque ya no se lo voy a repetir. Aleluya, no crea que estoy enojado. Bendito es el nombre del Señor. Yo le dije que esto está para una vigilia. Y aunque usted no quiera, aleluya, alabado Dios, bueno, no es a la fuerza. Aleluya, pero yo vi que se gozaron de verdad. Sentí, porque yo siempre estaba ahí con los ojitos cerrados. Aleluya, pues yo espero que de esa misma manera sigamos. Gloria a Dios. Pero vamos rápidamente en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 7. Amados hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿De qué está hablando la palabra del Señor? Por medio del apóstol Pedro. Amados hermanos, está haciendo un análisis. Amados hermanos, está haciendo una comparación de la fe. La fe, amados hermanos, es algo muy importante en la vida de nosotros como iglesia. Una iglesia de fe, no hay nada que lo mueva. No hay nada que lo haga, amados hermanos, pensar diferente. Por medio de la fe es donde nosotros podemos fundamentarnos en esta bendita palabra, y aunque vengan las situaciones que vengan, pero si hay fe, amados hermanos, hay convicción, hay seguridad, hay fortaleza en la vida de la iglesia. Y por lo tanto el apóstol Pedro, amados hermanos, pone esta comparación a la fe de la iglesia, amados hermanos, y la hace la comparación con el oro. Amados hermanos,
Por lo tanto, el oro, dice aquí la palabra del Señor, que es probado. Amados hermanos, y el oro, si usted ve, amados hermanos, pues por lo regular no todo lo que brilla es oro. Pero más sin embargo, si usted ve que el oro, cuando lleva tiempo de estar guardado, amados hermanos, y a veces, cuando todavía no ha sido, pues desligado por los lingotes, no ha sido en partículas minuciosas, y entonces cuando está ahí a veces, amados, si usted no tiene el conocimiento, en alguna ocasión yo he visto, no solo por una vez, las prendas similar a un niño de estatura de 25, 30 libras, y cuando está ahí, amados hermanos, es oro, pero el que no sabe piensa que es de barro, y entonces si nadie da nada, sin saber, pero ¿por qué razón? Porque tiene una escarcha, para que me entienda más práctico, o la escoria, y eso es lo que lo recubre la prenda. Y mientras que eso lo recubre, no es una prenda, porque parece que algo común y corriente. Pero cuando se lleva el proceso, o la gente que ya tiene el conocimiento, y entonces se va por ahí y por lo menos pues, le da una raspadita a la parte que está más delgada, porque esas prendas pasaron cientos de años enterradas en la tierra, bajo la tierra, donde la gente, amados hermanos, la gente antigua, los indios, ellos trabajaron a menudo con el oro, hicieron prendas, diferentes prendas de diferentes tipos de oro. Ahí donde se conoce el oro más caro, la esmeralda, el jaspe, amados hermanos, el onice, diferentes oros. Pero si menciono todos los nombres, yo creo que amanece aquí. Aleluya. Pero lo que le quiero dar a entender es que cualquiera, cuando miraba una prenda de jade, parecía que era una piedra de cualquiera del río, que está recubierta de lana. Y entonces, pero el que sabía, él venía y lo raspaba y lo empezaba a limpiar y decía, me encontré una prenda carísima. Y entonces ese es el oro carísimo. Y entonces, pero ¿qué sucedía? Entonces lo limpiaban. Y cuando lo limpiaban, cuando estaban en los muñequitos, reyes o reinas de oro, entonces lo limpiaban. Eso era tremendo, carísimo. Y a gente que ignorantemente no sabía lo que se había encontrado, lo vendía por una miseria. Por 25 quetzales en la moneda de nuestro país. Un amigo vendió una prenda que pudiera valer hoy en día unos 5 o 8 millones de dólares. Porque no sabía lo que él se había encontrado, porque estaba cubierto de lana, de tierra, de escoria. Amados hermanos, ahora entonces el oro se prueba, dice, a base de fuego. A base de fuego entonces se conoce si de verdad es oro. Y entonces si no es oro, amados hermanos, se desaparece, se disluye. Si usted ve cuando se hace una reparación de una pipa de cobre, aunque ya casi parece oro, cuando está nuevecito, pero no es oro. Y para cuando quiere desconectar una unión, entonces le pone el fuego. No hay necesidad de cortarlo para hacer para desinstalarlo a base de fuego. Pero si no tiene el conocimiento, le va a pasar de proceso, no va a sacar la pieza y va a arruinar más de lo que estaba la pieza. La va a quemar. Pero más sin embargo el oro, dice la palabra del Señor, que cuando se mete al fuego, se le va la escoria, se le va lo sucio, se le va todo y queda limpio y da más brillo que antes de como estaba. Similares, pone el ejemplo el apóstol Pedro a la fe de la iglesia, amados hermanos, cuando es pasada por el proceso, cuando llega al molde de Dios, cuando llega al trato de Dios, entonces a cambio de ahumarse da más brillo. Aunque el problema es todo lo contrario muchas veces. Y lamentable que cuando ya nos vemos en la circunstancia, en la dificultad, en la prueba, a cambio de dar brillo, parece que eso se pone más negro que aquel que adoran ahí en el templo de Esquipulas en Guatemala. Y entonces el Cristo negro le dicen allá. Bueno, de negro sí lo tiene, pero de Cristo nada. Pero más sin embargo, la iglesia cuando ha entendido el proceso de parte de Dios,
a cambio, amados hermanos, de retractarse, sigue adelante porque entiende que está siendo pulida, está siendo pasada por el molde de Dios, por el proceso de Dios. Y cuando nosotros tenemos que entender que desde el inicio, desde la fundación del mundo, nosotros hemos sido formados, hemos sido creados y hemos sido diseñados, amados hermanos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Amados hermanos, si nosotros cada día entendemos esta palabra y permitimos que Dios, amados hermanos, nos meta en el molde y nosotros pasemos por el proceso, amados hermanos, y yo le aseguro que llegará las 2 de la mañana y nadie querrá salir de este lugar. Alabado es el nombre del Señor, aunque ahorita están todos espantados, aleluya, pero bendito es el nombre del Señor. Pero Dios, amados hermanos, Él quiere que nosotros seamos una iglesia probada. Y una iglesia, amados hermanos, que de verdad nosotros entendamos que ser una iglesia no es una sencilla cosa. No es algo sencillo, amados hermanos, porque si esto fuera sencillo, ¿para qué estuviéramos aquí? Yo le dijera mejor, en nuestro tiempo es en vano. Bueno, aunque quizás para algunos, pero la gloria sea para el Señor. Pero de verdad yo entiendo que cuando nosotros agarramos esta palabra y nosotros le tomamos el sentido y el sabor, amados hermanos, entendemos que las cosas por algo vienen a nuestra vida. Siempre Dios obra con un propósito a la iglesia, pero nosotros tenemos que afirmarnos. Y si esa fe verdaderamente está pulida en nuestra vida, esas 2 letras son resonantes en la vida de la iglesia, y yo le aseguro que la iglesia será una iglesia de bendición, una iglesia de éxito, una iglesia, amados hermanos, que no mendigará nada, no mendigará la presencia de Dios, porque ha entendido que debe de ser probada, aunque eso para muchos no es aceptable, porque cuando ya ven que entrando a la circunstancia, entonces dicen esto no, me mintieron, tan fácil me la pusieron. Es que por lo regular, cuando hay un mensaje evangelístico, olvídese, ni bien se hace el llamado y se llena y qué lindo, de verdad. Pero cuando se aplica la palabra del Señor, entonces ahí es el asunto. Pero mire, amados hermanos, que yo quiero que vayamos rápido. Cuando usted ve el libro de Levítico, amados hermanos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, ahí encontramos un pasaje, pero mire que yo de verdad, al meditar en esto, yo me quedo impactado de ver, amados hermanos, la actitud de Dios. Como Dios, amados hermanos, Él de verdad, a Él sí que Él conoce los pensamientos. Amados hermanos, Levítico 10, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, ahí pone el ejemplo, amados hermanos, a 2 personajes. Por supuesto, 2 jóvenes. ¿Y de quién eran hijos esos jóvenes? Eran los hijos de Aarón. Amados hermanos, y ellos, por supuesto, estos jóvenes estaban enseñados cómo se adoraba al Señor. Amados hermanos, pero llega el momento que ellos, amados hermanos, todavía no se les había llegado su turno. No se les había llegado el tiempo de que ellos, amados hermanos, se fueran solitos al templo, de que ellos empezaran a ejercer el trabajo en la obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Amados hermanos, y a Dios se le merece respeto. Y en Dios no hay amistad. En Dios no hay, como decimos en nuestro país, cuello. Bueno, esta camisa ni cuello tiene. La misericordia de Dios con los confeccionistas. Pero en aquellos tiempos, amados hermanos, la gente podía entender que tenía que respetar quién era el líder, quién era el que hablaba con Dios. Y por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros de verdad hemos nacido de nuevo, entendemos, amados hermanos, que en la obra del Señor se merece respeto a cada uno por nombre, empezando con el líder que está al frente, amados hermanos, porque sea como sea que sepa poco o sepa mucho, gloria al Señor. Si sabe poco, pues pídale a Dios que le dé sabiduría, y si sabe mucho, pídale a Dios para que comparte con cada uno. Pero lo importante es que dar respeto. Pero estos 2 jóvenes, amados hermanos, se les olvidó en algún momento
que el privilegiado de llevar el sacrificio, de presentar el incienso en el templo por los pecados, amados hermanos, era Moisés y era Aarón. Pero llega el momento que ellos se precipitaron y entonces ellos se fueron al templo, y dice la palabra del Señor que prepararon los incensarios, empezaron a preparar la mirra, los mejores olores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fueran derramados en el templo. Pero ¿qué sucede en ese momento? Dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando ellos llevaron, amados hermanos, esa ofrenda al templo, amados hermanos, era algo incorrecto, era algo en desobediencia, amados hermanos. ¿Por qué razón? La palabra del Señor no lo describe. Yo lo he buscado a fondo, no lo escribe, pero pecado es pecado y no importa. Y a veces nosotros decimos, es que es un pecadito pequeñito y no hay problema. Pecado es pecado, amados hermanos. Por lo tanto, el Señor, Él se agrada de un corazón limpio, de un corazón sincero. Alabado es el nombre del Señor. Pero entonces dice la palabra del Señor que estos dos jóvenes le presentaron el sacrificio, le presentaron la ofrenda a Dios, amados hermanos, pero era una ofrenda, era un fuego extraño. Amados hermanos, y cuando dice extraño, es algo que Dios no lo recibe, es algo que Dios no lo acepta, amados hermanos, y por lo tanto, no importa cómo la gente brinque, no importa el hombre, la mujer, el joven, amados hermanos, cómo grite, cómo adore al Señor. El asunto es que Dios ve y Él conoce, amados hermanos, la profundidad de nuestro corazón. Bendito es el nombre del Señor y Él lo recibe. Aleluya. Y a veces nosotros pensamos que alguien dice, ese hermanito ya casi está muerto, o esa hermana ya casi, no hombre, quizá ya está dormido. Y al cansancio, cuántas cosas nosotros como humanos pensamos, mas sin embargo en el silencio aquella persona quizás ahí está adorando al Señor, y por medio de esa persona que supuestamente está dormida, pero está adorando de todo corazón al Señor, usted que está al lado está siendo transmitido, está sintiendo algo sobrenatural que llega en la corriente y en la presencia del Señor, amados hermanos. Y por lo tanto a veces nosotros nos equivocamos, pero el Señor nunca se equivoca. El Señor dice que Él vio, Jehová Dios directamente. No había nadie más en ese momento. Allí no estaba Moisés, allí no estaba Aarón, allí no había nadie más. Estaba Jehová de los ejércitos en ese momento, amados hermanos. Si usted, amados hermanos, que ha venido y ha traído esa ofrenda, se la ha traído a Jehová de los ejércitos, aleluya, aunque no le salga la voz, aunque no se le escuche cómo canta, cómo adora, lo interesante es que el Señor la escuche. Bendito es el nombre del Señor. Pero qué tremendo cuando estos dos jóvenes, amados hermanos, se reciben la sorpresa que dice la palabra del Señor que Dios, amados hermanos, se dio cuenta de la ofrenda que ellos habían llevado, amados hermanos, delante de la presencia de Jehová, y a Dios no le pareció. Y ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que Dios se molestó en ese mismo momento, y en ese mismo momento cayeron estos dos jóvenes al suelo y al mismo instante murieron, amados hermanos, porque con Dios no se juega, amados hermanos. Es tan importante ser reales delante del Señor, porque con el Señor no se puede fingir, es por demás, porque al Señor no lo podemos engañar. Alabado es el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que no le queda más, amados hermanos, a Aarón que ir a recoger a aquellos muchachos y llevarlos y ni bueno era decirle que en paz descansen, como ahora mucha gente. Se lo llevaron. Ahora bien, ¿por qué? Porque Dios se merece lo mejor. Siempre dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel en los holocaustos que le iba a presentar a Dios en diferentes épocas y de diferente manera, tenía un significado. No era solo presentarle el sacrificio a Dios, no era solo llevarle la ofrenda. Le presentaban bueyes, le presentaban ovejas, le presentaban codornizas, diferentes aves. Lo importante era que no hubiera ningún impedimento
en lo que ellos iban a presentar delante de Dios, amados hermanos. Que esto significa que la iglesia cuando viene y le trae una ofrenda, alabado es el nombre del Señor, y esto no se está refiriendo a lo económico, al dinero, sino a la ofrenda que le traemos de labios, de corazón, amados hermanos, que no traiga nada que cojear, que no te traiga ningún impedimento, amados hermanos, que cuando llegue acá, amados hermanos, se encienda el fuego y llegue ese olor fragante hasta el trono de la gracia de nuestro Señor, amados hermanos, y yo le aseguro que ese ambiente será diferente. Por ahí vamos entrando, bendito Dios. Por eso dice que Jehová se molestó y los consumió en ese mismo momento. Amados hermanos, ¿por qué razón? Porque al Señor no se le puede engañar. Seguimos. No mire la hora, gracias a Dios que está de este lado. En el libro de Números capítulo 16, ahí encontramos, amados hermanos, este pasaje para que nosotros veamos cómo Dios trabaja, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 16. Ahí habla primeramente de un hombre que se llamaba Coré. Este hombre, amados hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre tenía cierta autoridad en el pueblo de Israel. Y por lo tanto dice la palabra del Señor que llegó el momento que él llegó a analizar en tiempo atrás a dónde él estaba y empezó a influenciar a mucha gente del pueblo de Israel, a donde la gente, amados hermanos, se empezó a acordar. Allá dormíamos en el mejor hotel de 5 estrellas. Ahí había abundancia de miras, que para eso sigamos listos. Ahí había de todo. Y tú nos prometiste, le dicen a Moisés, que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Mas sin embargo no hay nada. Lo contrario, vemos la escasez. Y este hombre, dice la historia y la palabra del Señor, que empezó a inducir a más de 250 personas, los más cercanos, por supuesto, o su gabinete, pudiéramos llamarle, de Coré. Y entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que empezó a conquistarlos a ellos. Y ahora, ya cuando los tenía bien endulzados, y entonces le dice, ahora vamos y hablemos con Moisés y hablemos con Aarón. Amados hermanos, siempre nosotros como iglesia tenemos que ser prudentes, que no podemos dejarnos influenciar por cualquier cosa, porque si a veces las cosas no son como la gente la dice, y de segunda y de tercera son más grandes, y de cuarta no se diga, y lleva pies y cola. Pero cuando nosotros, amados hermanos, dialogamos y analizamos las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, amados hermanos, analizamos para decir sí o para decir no. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que como Coré era un alto líder en aquel tiempo entonces y tenía influenciada a aquella gente y se fue a aquellos los más cercanos y entonces forma su gabinete y ahora se acerca a Moisés y a Aarón y entonces, amados hermanos, llevaba ira, llevaba rencor, llevaba aquel enojo, amados hermanos, llevaba por los recuerdos del pasado. ¿Por qué razón ellos estaban desesperados? Amados hermanos, es que siempre y cuando, amados hermanos, no es tan recomendable prometer, porque el que promete y no lo cumple hay problema. Y la palabra del Señor dice que el que promete y no cumple tiene serias consecuencias. Pero más sin embargo, Moisés no le había prometido nada al pueblo de Israel. Él había hablado de acuerdo a la boca de Jehová. El pueblo era el que estaba desesperado. Amados hermanos, la impaciencia, eso es lo que lleva al fracaso a la iglesia. Deja de entender que ha sido diseñado y formado para ver la gloria de Dios, no al tiempo del hombre, no al tiempo de la gente, ni mucho menos de falsos profetas, amados hermanos, sino que de acuerdo a la palabra, a lo establecido que está en esta palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos desesperarnos en ningún momento,
Si Cristo dijo que Él viene es porque viene, cuando no podemos cuestionar. Y si viene la muerte, gloria a Dios, va rapidito, nos vamos. Y no es que estemos cansados de trabajar. Alabado es el nombre del Señor. El asunto es que cuando ese momento se llega, es donde se garantiza a dónde va la persona. Si va hacia la eternidad del reino de los cielos o va a la profundidad de la tierra. Amados hermanos, pero por esa razón dice la palabra del Señor que estos 250 hombres se ligaron y se juntaron con Coré y ahora se rebelaron a lo dicho de Moisés y Aarón. Ahora, ¿qué sucede? Amados hermanos, siempre nosotros tenemos que entender que a veces nosotros nos preocupamos cuando hablan mal de nosotros. Y yo creo más de alguien. Eso sucede. Y quizás no aquí, en otro lado. Por Facebook quizás dice que se llame Calle Mal. Bueno, pues en la iglesia, bendito Dios, que gente santa. Alabado es el nombre del Señor. Pero más de alguien habla en mal, lleva la contraria. Del líder, del predicador, del que canta. Y del que no canta también. No se queda nada libre. Y del pastor, de cualquiera. El problema es que hay de aquel, dice la palabra del Señor, que hiciere tropezar a uno de mis pequeñitos. Hay problemas serios, mejor se le fuera que. Bueno, pues eso, si llegamos hasta ahí nos amanece. Pero el asunto es que hay problemas serios. Hablar de alguien, amados hermanos, es más, el apóstol Pablo dijo, hay de aquel que se ponga en contra de un anciano. Oh, hermano, hay problemas serios. Pero de anciano no es de aquellos, así como yo, de edad. Bueno, si me vio tan viejo, se equivocó porque viejo el diablo. Alabado es el nombre del Señor, sonría, Cristo le ama. Pero cuando vemos que la gente se propaga, amados hermanos, en diferentes lugares, para tildar y señalar y hasta mencionar el nombre de la persona con lujo, y hasta con tilde y doble tilde y acento, amados hermanos, pero el problema es con Dios. Problema serio, Coré no sabía en lo que él estaba metido, en lo que él estaba, amados hermanos, programando acerca de Moisés, amados hermanos, porque cuando el hombre piensa actuar por su propia cuenta, las cosas suenan diferentes, pero cuando se le deja el tiempo a Dios que Él trabaje, el asunto es diferente. Bendito es el nombre del Señor. Moisés era un hombre prudente, era un hombre capacitado, era un hombre volteado, amados hermanos, por el poder de Dios, y por lo tanto en el lugar que él estaba desarrollando era verdaderamente porque él había, amados hermanos, había calificado, en otras palabras, y por lo tanto merecía respeto. Y dice la palabra del Señor que esta gente no lo respetó. Ahora, ¿qué sucede? Entonces dice la palabra del Señor, ya cuando usted ve, cuando va llegando en el versículo 31, dice la palabra del Señor que Moisés le entregó el sistema a Dios, le entregó la situación. Y ahora, ¿qué sucede? No más que Moisés en ese momento suelta y determina la última palabra que sale de la boca de Moisés. En ese momento, esos 250 fueron en ese momento, amados hermanos, dice que la tierra se le abrió la boca y se los tragó a todos, con sus carros, con su dinero, con sus chequeras, tarjetas de crédito, todo. No había en ese tiempo. Pero dice que no les dejó nada, amados hermanos. ¿Por qué razón? Por si alguno del remanente quería agarrar algo de eso, Moisés se los prohibió a través de la palabra, que no fueran a tocar nada de eso sinvergüenza, porque se habían revelado. Amados hermanos, la revelación, amados hermanos, que ellos habían hecho no era algo que Dios se lo había revelado, era un odio que ellos tenían. Se habían revelado, había enojo, envidia, en otras palabras, y eso abunda. Pero que Dios tenga misericordia. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Dice que se los tragó con todo lo que ellos poseían. Y ahora dice la palabra del Señor que Moisés sigue su trayectoria, sigue caminando y sigue avanzando, pero siempre dice que él advirtió al remanente, al pueblo que iba trabajando al lado de él en ese momento. Pero más sin embargo, mire que es terrible entender la vida del humano. Nosotros como humanos, si ahora se nos amonesta, mañana ya se nos olvidó. Eso es difícil entender, la vida del ser humano por naturaleza. Él les enseñó y los amonestó, y ellos se dieron cuenta
de lo que había pasado. Pero más sin embargo, al medio transcurrir el tiempo, el resto del pueblo dice que también sucede lo mismo. Ese es el problema hoy en día, que la gente lo bueno le cuesta que lo agarre, lo malo se le pega como que si tuviera miel. Alabado es el nombre del Señor. Pero dice la palabra que ellos, al ver que la situación se daba, quizás ellos en algún momento pensaron y dijeron: razón tenía Coré, razón tenían todos aquellos, y más sin embargo no se acordaron que por la desobediencia ellos murieron. Y entonces dice que ellos también siguieron lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? En un momento dice que Moisés se separa de ellos con Aarón y se va y me imagino que se va al monte, se va a orar y los deja a ellos por un momento. En ese momento dice la palabra que ellos se rebelan nuevamente con Moisés, amados hermanos, se rebelan con Aarón. Pero como Dios es tan misericordioso, Él le habla a Moisés en ese momento y le dice, le hace sentir lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y entonces Moisés le dice a Aarón: prepárate con un incensario y llénalo de aceite, de mirra, de todas las aromas. Y entonces ve allá, porque algo está pasando en el pueblo y algo está pasando, a ver si así Dios tiene misericordia de ellos. Y entonces se va Aarón y se va a presentar el sacrificio, y dice que la palabra del Señor, que aquello estaba, era una mortandad terrible. Amados hermanos, habían aproximadamente 14,000 personas que ya habían muerto. Amados hermanos, ¿por qué razón? A causa de la desobediencia. Oh hermano, yo entiendo esta palabra del Señor. Si nosotros en nuestra vida actual estuviera en ese tiempo, amados hermanos, ¿qué sería de nuestra vida? Nosotros renegamos, nosotros murmuramos contra espada, contra pared, contra ser humano, hasta contra el gato. Amados hermanos, parece el hombre que tiene rabia, tiene ira. Amados hermanos, yo le aseguro, en ese tiempo nosotros ya no estaríamos, pero que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros somos llenos de tantas cosas y no aceptamos, amados hermanos, en ningún momento que la escoria, amados hermanos, sea limpiada, que todo lo sucio, que todo el pecado, toda la envidia, todo lo que invade muchas veces a nosotros, amados hermanos, sea purificado. Amados hermanos, siempre Dios, desde el inicio, algo que a Él le simpatizaba era algo que fuera primeramente muerto. Número 2, la sangre derramada. Y número 3, pasado por el fuego. Amados hermanos, el problema es, primero, para que me entienda, quizás nosotros físicamente, nosotros ya de nada nos serviría, aunque algunos se rajan, se cortan con cuchillos, con gilet, con cuantas cosas, se rajan la piel. Amados hermanos, en sacrificio, porque sé yo cuántas cosas que no vale la pena, vierten sangre y de nada les sirve, porque el que ya derramó la sangre se llama Jesús de Nazaret. Lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, es hacer morir esta carne, amados hermanos, a las cosas de este mundo que nos impiden para poder entrar al reino celestial. Nosotros tenemos que tener verdaderamente un encuentro genuino delante del Señor. De lo contrario, no podemos hacer viaje para arriba. Amados hermanos, ¿por qué razón? Se va a quedar todo y no vamos para arriba, y la tierra se va a tragar todo. Ahí dirá usted, pues si llegamos al tiempo de Coré, llegará tiempo, dice la palabra del Señor, que todo esto será purificado, será molido, derribado, así como el templo de Jerusalén. Amados hermanos, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos que avivar ese fuego en nuestra vida. Amados hermanos, cada día nosotros tenemos que anhelar que tenemos que ser una iglesia diferente, no por competencia, porque en el camino del Señor no se trata de eso, sino que se trata de agradar a Dios. Amados hermanos, de serle obediente al Señor. Si nosotros aceptamos pasar por el proceso del Señor, amados hermanos, yo le aseguro que Dios hará un cambio total en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Me preocupa de verdad, no todo.
Dios hará un cambio. Tenemos que tener esa confianza, pero sí, sin dejar pasar por alto que tenemos que rendirle a Dios nuestra vida, sin dejar reserva, sin dejar nada, amados hermanos, porque el Señor se agrada de todo. Ahí no queda nada. Y aunque pensemos que es solo corazón, mentira del diablo, total, todo, amados hermanos, Dios quiere, porque para poder trabajar, primeramente Él necesita el corazón, porque de ahí mana la vida. Pero Él quiere todo de nosotros, que nos rindamos totalmente al Señor. Seguimos. Ahí más adelantito. Amados hermanos, ya vamos a terminar con esto. Fíjese que este precioso pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Amados hermanos, este precioso pasaje, el apóstol Pablo le habló en aquella ocasión a Timoteo, le da una recomendación. Por supuesto que Timoteo era un líder, era un hombre conocedor y ejercedor de la palabra del Señor, y por lo tanto se dejaba guiar por la palabra y por los consejos del apóstol Pablo. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? En ese precioso momento, amados hermanos, Él le da una recomendación seria. Primero le dice, procura. Se lo dije despacio para que me entienda. En otras palabras le dice, aunque te cueste, pero tienes que hacerlo. Procura, le dice. Porque eso es lo que cuesta. A veces nosotros no procuramos, amados hermanos. Procure obedecer, le dice. Procure a venir en que sea tarde, le dice el pastor. Algunos, ¿verdad? Pero no aquí. Gloria a Dios, todos vienen temprano. El apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo y él le dice, procura. Tienes que analizar que todas las cosas se van a quedar. Lo importante es que procures presentarte delante de Dios, le dice. Le dice, procura con diligencia. Amados hermanos, es que para cosas seculares nosotros somos prácticos. Para cosas que no benefician tanto, olvídense, nosotros somos listos, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Y él le dice, procura con diligencia. O sea, saca más de todo lo que tienes ahí, le dicen otras palabras. Porque el Señor a todos nosotros nos ha hecho con una inteligencia tremenda. El problema es que la usamos para otras cosas. Para la palabra cuesta que la usemos. Y de verdad que a veces no se da cuenta, bueno, solo yo. Cuesta memorizar un texto, ¿verdad? Cuesta. A veces yo lo leo y al rato ya pienso que fue en Apocalipsis y pienso que fue en Génesis. Como humanos somos así. Pero que el Señor nos ayude. Pero el Señor, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios. Mire qué interesante. Llegará el momento que todos nosotros, dice la palabra del Señor, que vamos a aparecer delante del Señor, queramos o no queramos. Aunque algunos piensan que la muerte es el remedio, se equivocó el diablo. Porque ese es un problema serio. Vamos a presentarnos, dice la palabra del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, vivos y muertos. Haya muerto en Cristo o no haya muerto en Cristo. Pero todo ser humano se va a presentar delante del Señor. Y allá, todo lo que allá hemos hecho en esta tierra, lo bueno y lo malo, no habrá excusa para decirle al Señor, te equivocaste. Porque Él conoce todo. Y es más, dice, lo tiene escrito. Y no es que Él sea olvidadizo como nosotros para la prueba, porque lo que está escrito es lo que cuenta, ¿verdad? Si usted va a atestiguar algo y no hay nada escrito, no hay garantía. Pero dice la palabra del Señor que Timoteo, ahora le dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero
Ahora bien, amados hermanos, y ahora usted dirá, pues bueno, pues me escapé, me defendí, o me libré, como usted le llame. Un obrero no es solamente aquel que predica la palabra, no es solo aquel que ejerce un privilegio. El obrero es todo aquel que trabaja en la viña del Señor. Por más sencillo que usted piense lo que usted hace, pero puede ser que eso que usted piensa que es tan sencillo puede ser lo más valioso delante del Señor. Aunque quizás usted no participe en nada, aunque quizás usted diga, no, pues es que de mí ya no se acuerda, pero si usted ahí sentado le adora al Señor, bendito Dios, eso es valioso delante del Señor. Estamos en la misma barca del Señor, si es que estamos en el mismo pensamiento del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, que le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Amados hermanos, esto es tan importante delante del Señor. Si nosotros, ¿en qué condición estamos nosotros, amados hermanos? Si Cristo viniera en este momento, ¿qué sería de nosotros al pasar por la balanza? Amados hermanos, si nosotros seríamos reprobados o aprobados. Amados hermanos, esto le aconseja el apóstol Pablo y le dice, procura presentarte delante del Señor como un obrero aprobado. Amados hermanos, ¿para qué? Que no tenga de qué avergonzarse. ¿Por qué razón hoy en día, amados hermanos, cuánta gente se levanta, amados hermanos? El asunto es que muchas veces queda mucho que desear de aquellas personas sin mencionar nombre, porque no nos interesa. Al final de cuentas, cada quien entregará cuenta. Amados hermanos, el problema es que se han aprobado ellos mismos. El problema es que Dios está lejos. Amados hermanos, pero delante de Él dice que nosotros tenemos que ser aprobados. Amados hermanos, que dice que el obrero sea aprobado y no tenga nada de qué avergonzarse. Ahora bien, ¿y qué más? Y con esto yo cierro. Y que use bien la palabra de verdad. Bendito es el nombre del Señor, porque el que usa la palabra a su propia manera entregará cuentas con Dios, amados hermanos, en aquel día. Y qué lamentable, amados hermanos, tenerlos aquí sentados y estarles contando mentiras, estarles contando chistes, amados hermanos, que ni para eso fui bueno. Alabado es el nombre del Señor. Lo importante es hablar esta palabra de verdad, porque esta palabra es la verdad y la verdad nos hará libres. Bendito es el nombre del Señor. Y en aquel día, aunque quizás vamos a recordar, amados hermanos, quizás ni tiempo habrá de recordar, quizás veníamos a la iglesia cansados, quizás ya casi no dormíamos, quizás algunos regañados, quizás algunos ni pagados. Amados hermanos, pero lo importante es que en aquel día vamos a recordar, valió la pena estar sentado. Alabado es el nombre del Señor, donde el Señor nos diga, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra y pasa al gozo con tu Señor. Alabado es el nombre del Señor. Pronto será ese momento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están de acuerdo? Pero tenemos que pasar por el monte de Dios. Tenemos que aceptar el proceso de parte de Dios, amados hermanos. Que el Señor nos purifique, que el Señor nos limpie, para que no haya nada que nos estorbe para entrar al reino de los cielos. Alabado es el nombre del Señor. Póngase en pie y vamos a darle gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor ha sido fiel para con nosotros. Aleluya.